Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es domingo 14 de marzo del 2021. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma, día del Señor. Todos a misa, es un día de alegría. Es un día que nos vamos a ver llenos de esa alegría, de ese gozo. Es un día de Pascua, es un día de encuentro con el Señor. Si bien estamos en Cuaresma, la iglesia el día de hoy nos está invitando mucho a la alegría en el Señor. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo, vamos a invitarlo que venga y que guíe esta reflexión. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 14 al 21. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que se quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos cuarto domingo de Cuaresma. El primer domingo veíamos que el Espíritu Santo lo llevaba a Jesús al desierto y vivía las tentaciones. Vamos a ser tentados. El domingo siguiente se presenta el Señor transfigurado en el monte, la transfiguración, para que nosotros al ir al monte con Cristo nos configuremos en imagen y semejanza de Él, para un día ser también en el reino de los cielos que nos presenta alcanzar también la transfiguración con el Señor, la transfiguración definitiva. Y la semana pasada, el domingo pasado, la purificación del templo. El Señor limpiaba todo el templo para tener ese encuentro con ese Dios único y Señor. El día de hoy, el Señor se presenta ante todo el mundo. Aunque uno se aleje, aunque uno esté en pecado, aunque tú y yo hagamos lo que querramos y queramos acercarnos a Dios, porque el día de ayer veíamos el fariseo y el publicano que querían acercarse a Dios en la oración, solo uno retornó justificado, uno que se reconoce pecador y pequeño, pero hay que ir al encuentro de Dios para que nos alcance su gracia. El día de hoy el Señor nos regala esta palabra tan preciosa. Nos habla del tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés estaban criticando a Moisés porque su Dios los había sacado y tenían problemas y dificultades. Y ellos empezaban a querer adorar a otro Dios. Entonces en el desierto Dios se molestó y en el desierto que hay las serpientes empezaron a picarles y a envenenarles y a morir ese pueblo. Entonces fueron donde Moisés y le dijeron: Moisés, pídele a Dios, estamos arrepentidos, la serpiente nos mata. Y Dios le dijo: sobre un madero, sobre un palo, pon una serpiente de bronce, y cuando sean picados por esas serpientes y miren a la serpiente de bronce, ese veneno, esa misma serpiente será la medicina. Y Jesucristo también es elevado, como en este momento, en un madero, y ante el pecado del hombre que busca su propia condenación, su muerte, al mirar a Cristo elevado en el madero, Él es médico y medicina. Él
Él es el condenado y a la vez es el Salvador. Es Jesucristo, Dios. ¿Por qué Dios le pide a Moisés hacer esto? Porque quería que se rompa toda enemistad con cualquier otro Dios y se reconozca que el Dios de Israel, que el Dios Padre es el verdadero y único Dios. Jesucristo elevado también. No existe otro Dios que nos pueda salvar, que nos pueda rescatar. Jesucristo viene al mundo a cumplir el amor de Dios. Dios nos ve, nos ama y nos quiere salvar, pone la serpiente de bronce. Dios en Abraham le pide matar a su hijo y no lo mata, pero acá no. Acá este amor de Dios nos da a su hijo, el único que nos puede salvar, y por amor nos lo entrega para ser salvados, no para ser juzgados, sino para ser salvados. Nos invita a nosotros poder ver desde nuestra pequeñez, desde nuestra incapacidad pecadora, desde nuestra incapacidad redentora, desde nuestra incapacidad de amar, nos invita a ver un Dios que por sobre todo nos ama, que por sobre todo nos quiere salvar y por sobre todo nos invita a lo más precioso que tiene, nos lo dona, nos lo da a Jesucristo para en un madero en la cruz, al ser elevado, sea nuestro Salvador. Vemos también que el Señor nos aclara, nos explica de una forma detallada lo que significa el amor de Dios. Un solo Dios, un solo Salvador, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Habla de que creamos. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Es como que Dios te diga, hijo, no te quiero juzgar. No te quiero asustar, no te quiero hacer daño, te quiero salvar. Cree en mí, te envío a mi Hijo. Sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Hay muchos que no creemos. Hay muchos que seguimos haciendo lo que sea con nuestra vida, un desorden. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, la luz que es Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Amado hermano, hermana, el Señor nos invita a una vida de conversión, a una vida de creer. Él es la luz que viene a llegar a nuestra vida, a dar su vida por nosotros, a llevarse nuestra vida, nuestra condena de pecado. Hay un cheque en blanco que dice tu salvación, tu deuda está cubierta por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que podamos haber hecho, todo lo que el mundo puede haber hecho es bañado, perdonado, reconciliado y restaurado en la cruz por nuestro amado Jesús. Y ahí el Señor nos da una nueva oportunidad de vivir, una nueva vida en el Espíritu, una nueva vida de gracia. Por eso que dice un texto también, por sus obras lo conocerán. Los que están en las tinieblas y en la oscuridad obran el mal y no quieren ir a la luz para no ser descubiertos. Pero el que obra el bien en la luz, el Señor nos invita a obrar en la luz, a obrar el bien, a que se vean la nueva oportunidad que Dios nos da en el Espíritu de ser luz, de ser cristianos, de ser nueva vida. Jesucristo vino hace 2000 años y nosotros lo sabemos por la fe, por las escrituras, por la tradición de la iglesia, por los sacerdotes y religiosos, por los consagrados, por los apóstoles, ¿no?
Y el Señor nos invita el día de hoy a ser apóstoles, a hacer obra, a seguir evangelizando, a seguir transmitiendo, a decirle a alguien que está en la tiniebla y en la oscuridad: Jesucristo dio su vida por ti, mi hermano. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en la tiniebla? Y es tiempo de dejarse tocar por esa gracia de Dios de todo el tiempo, por ese amor del Padre que no es castigador, por ese amor del Hijo que es salvador, por ese amor de Jesús que es misericordioso. Jesús le dijo a Cristina Kowalska: se presenta como un Cristo misericordioso, confía en mí. Y de su costado brota la sangre y agua. Dios viene a bañar, a limpiar, y aunque tus pecados sean rojos, los pondrá blancos. Querido hermano, Dios es misericordia, Dios es salvador, Dios es perdón, Dios es fuente de gracia y de conversión. Dios es capaz de darnos una nueva vida, y esa nueva vida hoy. Dios es más importante que el COVID, que la vacuna, y que todo dolor y sufrimiento y toda gloria es para Dios. Es lo más importante que necesitamos el día de hoy. Que Dios nos bendiga muchísimo, queridos hermanos. Podamos orar, encontrarnos con Dios y ser alcanzados por su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz, alegre y bendecido domingo en el Señor.